Recibes 15.000 pesos, papá. Mi hijo se burlaba de mí, convencido de que heredaría los 160 millones de pesos que su madre había dejado atrás. Yo solo esperé en silencio. Cuando el abogado pasó a la siguiente página, su rostro se puso pálido. Estaba parado frente al ataúd de caoba cuando sentí la mano de mi hijo empujándome a un lado. No fue un toque gentil, del tipo que esperarías en un funeral. Fue deliberado, calculado, lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar con los zapatos de vestir gastados que había tenido durante 20 años. «Hazte a un lado, papá, ya cumpliste tu papel». La voz de Diego cortó a través del murmullo de condolencias como una navaja oxidada. 67 años de vida, 42 años de matrimonio. Y así es como mi único hijo me trató el día que sepulté a Esperanza. Ahí mismo, frente a ejecutivos empresariales, en trajes italianos, vecinos fingiendo no ver, parientes lejanos que vinieron más por la comida que por los recuerdos. No lloré, no en ese momento. Miré el ataúd donde descansaba Esperanza, con esa expresión serena que nunca tuvo en vida, y me pregunté si sabía, si desde donde estuviera, podía ver al monstruo que habíamos criado juntos. O mejor dicho, el monstruo que ella había creado, mientras yo mantenía unido un hogar que nunca me dio crédito. Vanessa, mi nuera, estaba recargada contra la pared trasera de la funeraria. Vestido de seda negro, escote rozando lo irrespetuoso para un servicio memorial, uñas acrílicas rojas como sangre seca. Sonrió cuando nuestros ojos se encontraron. No era una sonrisa de consuelo, era una sonrisa de victoria. Y en ese momento exacto entendí. Ya habían dividido todo: la herencia, las propiedades, los autos, las cuentas bancarias, todo, como si yo fuera solo un obstáculo administrativo que sortear. La habitación olía a azucenas blancas e hipocresía. Esas flores gigantes que Esperanza odiaba, pero que Diego insistió en ordenar porque proyectaban una imagen de éxito. 140 arreglos. Conté cada uno mientras la gente desfilaba con sus condolencias vacías. Su esposa era una mujer ejemplar, Tomás. Ejemplar. Esa palabra me persiguió toda mi vida. Ejemplar en la cocina. Ejemplar criando a nuestro hijo. Ejemplar quedándose callado cuando Esperanza llegaba a casa a las 3:00 de la madrugada, oliendo a vino y colonia cara. Pero en ese funeral, mientras mi hijo me empujaba a un lado y mi nuera sonreía, ejemplar se volvió sinónimo de invisible. El servicio fue rápido. Esperanza no era religiosa, así que el ministro fue breve, profesional, eficiente, como alguien tachando otra tarea del día. Diego dio el elogio. Habló de una madre visionaria, una empresaria brillante, una mujer que construyó un imperio de la nada. No mencionó mi nombre ni una vez. No cuando enlistó a las personas importantes en su vida, no cuando agradeció a todos los que la apoyaron. 42 años borrados en 12 minutos de discurso ensayado. Cuando bajaron el ataúd, Diego arrojó la primera rosa, Vanessa la segunda. Esperaron a que me acercara, pero no para consolarme, sino para asegurarse de que no causara una escena. Caminé lentamente, sintiendo el peso de cada mirada perforando mi espalda. Arrojé una margarita. Esperanza odiaba las rosas. En la salida del panteón, mientras la gente se dispersaba hacia sus autos importados, Diego me alcanzó. Estaba acompañado por el abogado de la familia, el Lic. Morales, un hombre de cabello canoso con lentes delgados, que siempre me saludaba con un asentimiento que parecía genuino. «Papá, mañana a las 10:00 está la lectura del testamento. No llegues tarde». No era una invitación, era una citación. Pasé esa noche solo en la casa que había compartido con Esperanza desde que Diego tenía 3 años. Una casa demasiado grande para una persona
llena de habitaciones que acumulaban recuerdos como polvo. Me senté en el sillón de la sala, el de terciopelo verde musgo que había comprado en una tienda de antigüedades en 1995, y dejé que el silencio me tragara. ¿Valía la pena ser ejemplar? Si quieren saber cómo toda una vida de sacrificio puede borrarse en segundos, suscríbanse al canal, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene después arrancará gritos de indignación de su garganta. La oficina del LIC. Morales estaba en el piso 12 de un edificio espejado en Polanco, de esos que reflejan el cielo y te hacen sentir pequeño solo con mirarlo. Llegué 15 minutos temprano, como había hecho toda mi vida. La puntualidad era una de las pocas cosas que mi padre me enseñó antes de morir. Un hombre que se respeta a sí mismo no hace esperar a nadie. La recepcionista, una mujer joven con cabello demasiado liso para ser natural, me ofreció café. Acepté, pero la taza temblaba tanto en mi mano que tuve que dejarla en el platillo. No era miedo, era rabia contenida, de esa que fermenta en el pecho y sube por la garganta como bilis. Diego llegó 20 minutos tarde. Entró a la oficina como alguien invadiendo territorio conquistado, hombros anchos, ocupando más espacio del necesario. Vanessa venía detrás de él, balanceándose sobre estiletos dorados que sonaban contra el piso de mármol. Usaba lentes de sol en el interior del espacio climatizado, como si aún estuviera de luto o como si quisiera ocultar los ojos de alguien calculando cada movimiento. «Buenos días, papá». La voz de Diego era mecánica, perfunctoria, del tipo que usas con un cajero del banco. No respondí, solo lo observé mientras se arrojaba al sillón de cuero a mi lado, extendiendo las piernas de una manera que invadía mi espacio. Vanessa se sentó del otro lado, cruzó las piernas y comenzó a hacer scroll en su teléfono. El brillo de la pantalla iluminaba su cara en ángulos que la hacían ver aún más calculadora. El LIC. Morales entró al último, cargando una carpeta café gastada. Me saludó con un asentimiento respetuoso. Luego miró a Diego con una expresión que no pude descifrar en ese momento. Hoy, mirando hacia atrás, sé exactamente qué era. Lástima mezclada con desprecio. Bien, comencemos. ¿El LIC? Morales se ajustó los lentes y abrió la carpeta con movimientos lentos, casi ceremoniales. El último testamento de Esperanza Elizabeth Hernández de González, registrado ante notario el 15 de marzo de este año, 3 meses antes de su fallecimiento. 3 meses. Esperanza sabía que se estaba muriendo. El cáncer de páncreas había llegado rápido, pero no sin advertencia, y en esos últimos 3 meses había tomado decisiones. El LIC. Morales se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Esperanza Elizabeth Hernández de González, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por la presente como mis últimas voluntades. Diego estaba tamborileando los dedos sobre la mesa, un ritmo irritante y ansioso, como alguien esperando que anuncien un premio. Vanessa bajó su teléfono y se inclinó hacia adelante, finalmente prestando atención. A mi amado esposo, Tomás Hernández, le dejo la suma de 15.000 pesos depositados en cuenta de cheques, así como la propiedad residencial ubicada en Avenida de los Insurgentes 342, Colonia del Valle. El mundo se detuvo. 15.000 pesos. La risa de Diego explotó como un disparo en esa habitación de paredes de cristal. Una carcajada fuerte y burlona que hizo que la recepcionista de afuera levantara la cabeza. Golpeó la mesa con la mano tan fuerte que la pluma del abogado rodó al suelo. 15.000. 15.000. Diego se volteó hacia mí, sus ojos brillando con esa mezcla de victoria y crueldad que solo un hijo malagradecido puede tener. Papá,
Eso no cubre ni las citas de manicure de Vanessa. ¿Qué demonios le hiciste a mamá en la cabeza para que te dejara esta miseria? Vanessa soltó una risita aguda, se cubrió la boca con su mano de uñas rojas y le susurró algo al oído a Diego. Él se rió de nuevo. El lic. Morales permaneció impasible, el papel aún en su mano, como esperando que terminara el circo. Sentí cada palabra de esa risa penetrar mi piel como fragmentos de vidrio. 15.000 pesos. 42 años de matrimonio, de lavar ropa, de preparar cenas para inversionistas que apenas me reconocían, de sostener la mano de esperanza durante las noches cuando despertaba, sudando por las deudas que casi nos llevaron a la bancarrota 2 veces. Todo valía 15.000 pesos. La casa, al menos, había dejado la casa. Y en cuanto al resto del patrimonio, Diego ni siquiera esperó a que el lic. Morales terminara. Le arrebató el papel de las manos del abogado con un movimiento brusco. «Déjame ver esto». «Lic Morales, por favor». El abogado intentó recuperar el documento, pero mi hijo ya estaba leyendo en voz alta, la emoción goteando de cada sílaba. «A mi hijo, Diego Hernández, le dejo la totalidad de mis intereses comerciales, tenencias bursátiles, propiedades comerciales, inversiones financieras y vehículos, por un valor estimado total del patrimonio de 160 millones de pesos. 160 millones de pesos. Vanessa saltó y abrazó a Diego, gritando como si hubiera ganado la lotería. Él la levantó del suelo, girando con ella en medio de esa oficina de caoba y cristal. Permanecí sentado, manos cruzadas sobre mi maletín de piel sintética, que había cargado durante 8 años, observando a mi hijo celebrar, como si yo no estuviera ahí, como si nunca hubiera existido. ¿Sabes lo que esto significa, mi amor? Vanessa pasó sus manos por la cara de Diego, esa voz chillona que usaba cuando quería algo. Podemos comprar ese penthouse en Cancún y cambiar el auto. Siempre he querido un Mercedes convertible. Lo tendrás. Diego le besó el cuello ahí mismo, frente al abogado y frente a mí. Todo lo que quieras, princesa. Todo. El lic. Morales guardó los papeles lentamente, meticulosamente, sin mirar a nadie. Cerró la carpeta, se ajustó los lentes y finalmente levantó los ojos hacia mí. Había algo en esa mirada, un mensaje silencioso que no pude entender. Lic Hernández necesitará firmar algunos documentos para formalizar la transferencia de la casa a su nombre. ¿Podemos agendar para la próxima semana? Antes de que pudiera responder, Diego interrumpió. En realidad, licenciado, sobre esa casa, se sentó de nuevo, ahora con una postura de hombre de negocios. Alguien acostumbrado a tomar decisiones. ¿Cuánto vale esa propiedad en el mercado actual? Se me cayó el estómago. Es una residencia en una zona muy cotizada, 500 metros cuadrados de terreno. Diría que alrededor de 18.5 millones de pesos. El licón Morales respondió con voz neutral. 18.5 millones. Diego se acarició la barbilla, pensativo. Luego me miró como alguien evaluando un objeto viejo que necesita decidir si conservar o tirar. «Papá, ¿no crees que es una casa demasiado grande para ti? Solo, a tu edad. ¿Qué pasa si algo te sucede? ¿Quién te va a ayudar?» La preocupación en su voz era tan falsa que resultaba ofensiva. «Diego tiene razón, papá». Vanessa se acercó. Me tocó el hombro con esas uñas acrílicas. Quería arrancárselas una por una. Podríamos encontrarte un departamento más pequeño, más práctico, o tal vez una de esas comunidades para personas mayores. Algunas están realmente bonitas, ¿sabes? Con enfermeras, actividades. Un asilo. Estaba sugiriendo un asilo. Miré la cara de mi hijo. Busqué ahí algún rastro del niño que había mecido cuando tenía cólicos. El que enseñé a caminar, a leer,
a amarrarse los zapatos, el niño que lloraba en mis brazos cuando los otros chicos de la escuela lo excluían. Busqué alguna chispa de humanidad. No encontré nada, solo el reflejo distorsionado de un hombre que había aprendido de su madre que el amor se mide en pesos y que yo, a sus ojos, no valía más de 15.000. Lo pensaré. Mi voz salió firme, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Me levanté del sillón, agarré mi maletín hacia la puerta. El Lic. Morales me acompañó al pasillo. Antes de que entrara al elevador, se inclinó y susurró: «Lic, Hernández, no firme nada sin hablar conmigo primero. Nada. ¿Entiende?» Entiendo, pero aún no sabía por qué. Solo lo descubriría cuando fuera demasiado tarde para que Diego diera marcha atrás. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron como vivir dentro de un congelador emocional. Diego no me volvió a llamar. Vanessa dejó de fingir que era amable. Era como si oficialmente me hubiera convertido en un artículo tachado de su lista de prioridades. Pero la casa seguía siendo mía por ahora. Sabía que regresarían. Gente como Diego y Vanessa siempre regresa cuando quiere algo. Y el jueves siguiente, exactamente a las 11 de la mañana, el timbre sonó con esa urgencia insistente de alguien que no acepta ser ignorado. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con ambos. Diego usaba un traje gris carbón que nunca había visto antes, seguramente comprado con el dinero recién heredado. Vanessa usaba un conjunto de lino beige y cargaba un portafolio ejecutivo como si estuviera ahí por negocios. Lo estaba. «Hola, papá. Tenemos que hablar». Diego entró sin esperar invitación, sus zapatos de cuero italiano marcando el piso de duela que había encerado el día anterior. Vanessa lo siguió, su perfume francés llenando el aire de manera nauseabunda. Cerré la puerta lentamente, contando mentalmente hasta 10, una técnica que había aprendido de décadas de tragar insultos. «Siéntate aquí, papá. Esto es importante». Diego señaló el sofá. Mi sofá, como si él fuera dueño de la casa. Me senté en el borde, columna recta, manos en el regazo. Una postura que mi abuela decía pertenecía a un hombre que no se dobla fácilmente. Vanessa abrió el portafolio y extendió papeles sobre la mesa de centro. Planos arquitectónicos, avalúos inmobiliarios, folletos de departamentos compactos en colonias que nunca había escuchado nombrar. «Mira lo que te trajimos». Su voz era demasiado dulce, el tipo de dulzura que precede al veneno. Departamentos preciosos, amueblados, en complejos con seguridad las 24 horas. Este incluso tiene sala de recreación para personas mayores. Empujó un folleto colorido hacia mí. Un edificio cuadrado sin personalidad, con balcones diminutos y una alberca del tamaño de una tina. El tipo de lugar donde la gente va a desaparecer silenciosamente. «Estamos pensando en tu bienestar, papá». Diego se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas. Esa postura de alguien a punto de hacer una oferta generosa. «Estarías mucho más cómodo en un lugar más pequeño, sin escaleras, sin jardín que cuidar, sin preocupaciones de mantenimiento». «¿Y esta casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno». Diego intercambió una mirada rápida con Vanessa. «Estábamos pensando en vender. El mercado está caliente. Es el momento perfecto. Con 18.5 millones en el bolsillo, por supuesto». «¿Y si no, quiero vender?». Mi voz salió calmada, casi curiosa. La sonrisa de Diego vaciló por una fracción de segundo. Vanessa dejó de hojear papeles y me miró con esos ojos calculadores. «Papá, sé razonable». Su tono cambió, se volvió más duro. «Tienes 67 años, estás solo. Esta casa es enorme.
Cara de mantener. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Quién te va a ayudar? Tengo vecinos, tengo amigos. ¿Amigos? Vanessa soltó una risita seca. Papá, con todo respeto, la mayoría de tus amigos ya murieron o están en asilos. Necesitas ser realista. Cada palabra era una bofetada cortés. Diego suspiró, se pasó la mano por el cabello engomado y cambió de estrategia. Se levantó, comenzó a caminar por la sala, tocando objetos como si estuviera haciendo inventario. Se detuvo frente al trinchador de palisandro que había pertenecido a mi abuela. Estas cosas viejas aquí. Golpeó los nudillos contra la madera oscura, el sonido resonando hueco. Valen una fortuna, ¿sabes? Palisandro auténtico. Probablemente de 80 años, $15,000, 20,000 pesos fácil. Se me apretó el corazón. Ese trinchador había sido de la abuela Edith, pasó a mi madre, luego a mí. Solía pulir esa madera todos los domingos, conversando con los recuerdos que guardaba. Técnicamente, papá. Diego se volteó hacia mí, manos en los bolsillos. Todo lo que está dentro de esta casa pertenecía a mamá y ahora me pertenece a mí. La casa es tuya, pero el contenido, bueno, eso es parte del patrimonio. Sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies. No puedes estar hablando en serio. Estoy siendo práctico. Se encogió de hombros, como si estuviera explicando matemáticas básicas a un niño lento. No necesitas todas estas cosas, y yo necesito liquidar activos para invertir en el negocio. Mamá dejó la empresa, pero el capital de trabajo está apretado. Vanessa se levantó. Pasó la mano sobre el candelabro de cristal austriaco del comedor. Este de aquí, por ejemplo, cristal auténtico, de 120 años, debería valer unos 45,000 pesos. Podemos venderlo y comprarte una lámpara moderna, mucho más práctica. Hablaban en serio. Iban a vaciar mi casa, arrancar cada recuerdo, cada pedazo de historia que había construido. Mañana viene un equipo de tasadores. Diego ya se dirigía hacia la puerta, como si el asunto estuviera resuelto. Van a catalogar todo lo que tenga valor. No te preocupes, papá. No nos llevaremos tus cosas personales, ropa, fotos, ese tipo de cosas. Esas te las puedes quedar. ¡Qué generosos! Vanessa me dio un beso al aire, ese gesto vacío que hace la gente cuando quiere parecer cariñosa, sin tocar realmente a la otra persona. Piénsalo bien sobre los departamentos. Sí, papá, solo queremos lo mejor para ti. Y se fueron así, dejando papeles regados en mi mesa, el olor del perfume caro en el aire y un hoyo negro donde debería haber estado el corazón de un padre. Me senté ahí en el silencio, pesado que se asienta después de una tormenta. Miré el trinchador de la abuela Edith, el candelabro que mi madre había comprado cuando se casó, las cortinas de lino que había cosido a mano hace 30 años. 42 años en esa casa. Cada rincón tenía una historia, cada objeto era un ancla de memoria, y mi hijo quería liquidar todo como mercancía de liquidación. Fue entonces que sonó el timbre otra vez. Me levanté lentamente, piernas temblorosas, esperando que hubieran regresado para arrancar otra pieza de mi dignidad. Pero cuando abrí la puerta, encontré a doña Carmen, mi vecina, con un molde con pay de manzana todavía caliente en las manos. Vi a esos dos saliendo de aquí con caras de buitres al acecho. Entró sin ceremonia, puso el pay sobre la mesa de la cocina y me miró con esos ojos perceptivos de alguien que había vivido mucho y aprendido a leer a la gente. Cuéntame todo, Tomás, y no te ahorres los detalles. Y le conté. Por primera vez desde que murió Esperanza, abrí la boca y dejé salir todo. Las humillaciones, los 15,000 pesos, el plan de meterme en un departamento diminuto, mientras ellos vendían mi vida al mayoreo.
Carmen escuchó en silencio, cortando generosas rebanadas de pie que ninguno de los dos tocamos. Cuando terminé, se quitó los lentes, limpió los cristales con el dobladillo de su blusa y dijo la frase que lo cambiaría todo. Tomás, fui abogada durante 40 años antes de jubilarme, y lo que está haciendo tu hijo huele a coacción. ¿Firmaste algún poder notarial? ¿Algún papel que te hayan dado? No, todavía no. Bien, no firmes nada y dame el número de ese LIC, Morales, ahora mismo. Carmen tomó mi teléfono y marcó. Habló con la secretaria. Se identificó como la licenciada Carmen Patterson, asesora legal del señor Tomás Hernández, una media verdad que transformó en hecho establecido, y exigió una cita urgente. 20 minutos después, estábamos en su auto, un Tsuru 2010 impecablemente mantenido, dirigiéndonos al centro. Hay algo muy raro en toda esta historia, Tomás. Tamborileaba los dedos sobre el volante, pensando. Una mujer como tu Esperanza no deja a su esposo en el desamparo así, no después de 42 años. Algo no se dijo en esa lectura. Y fue entonces que la primera chispa de esperanza se encendió en la oscuridad. Tal vez no estaba tan solo como Diego se imaginaba. Tal vez aún había una carta bajo la manga que nadie había jugado. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama doble que parecía demasiado grande sin Esperanza a mi lado, mirando el techo, donde una mancha de agua formaba la silueta de un pájaro con las alas extendidas. Esperanza siempre decía que la mandaría a arreglar. Nunca lo hizo. Los recuerdos llegaron en oleadas, del tipo que no puedes controlar. 42 años derramándose sobre mí, como lluvia fría en el amanecer. Conocí a Esperanza en 1983, en una fiesta de graduación universitaria. Yo tenía 25 años y cursaba mi tercer año de contabilidad, el primero de mi familia en llegar a la educación superior. Mi madre tomaba trabajos de costura para pagar mi colegiatura. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años, dejando nada más que deudas y un reloj de oro que mi madre nunca se quitó. Esperanza apenas empezaba en bienes raíces. Tenía un Datsun 160 gata azul oxidado, 3 vestidos remendados y una ambición que no cabía dentro de su pecho. Me miró desde el otro lado de la pista de baile abarrotada y dijo la cosa más audaz que había escuchado jamás. «Te vas a casar conmigo. Todavía no lo sabes, pero lo harás». Y lo hice, 6 meses después. Una ceremonia sencilla en la iglesia de San Miguel, con un pastel de un piso y un vestido prestado de su prima. Mi madre lloró de alegría. «Lo lograste, hijo. Atrapaste a una mujer trabajadora». Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que dejé la escuela 2 semanas antes de la boda. Esperanza había conseguido un terreno en sociedad con otro inversionista. Iba a construir su primer edificio. Necesitaba ayuda con el papeleo, con los cálculos, con los planos arquitectónicos básicos. Solo hasta que el desarrollo se ponga en marcha, Tomás. Luego puedes regresar a la escuela. Nunca regresé. 3 meses después de la boda, descubrí que Esperanza estaba embarazada de Diego. Abrió una botella de vino barato y brindó por el hombre de la casa. Nunca se le cruzó por la mente que podría ser una niña. No lo fue. Diego llegó de 3,8 kilos, rojo y gritando, llorando cada noche, como si estuviera enojado de haber nacido. El primer desarrollo de Esperanza fue un fracaso. Su socio desapareció con el dinero, dejando solo deudas y una demanda laboral. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina, con Diego de 3 meses en mis brazos, dándole biberón, mientras observaba a mi esposa llorar, sentada en el piso de la sala vacía. Habíamos vendido los muebles para pagar abogados. Fracasé, Tomás. Soy una fracasada. Podría haber estado de acuerdo.
Podría haber regresado a casa de mi madre, pedir ayuda, volver a la escuela. Pero miré a esa mujer rota en el piso y tomé la decisión que definiría los siguientes 40 años de mi vida. Levántate, no fracasaste, tropezaste, ahora levántate e inténtalo de nuevo. Y se levantó. Con mi apoyo, con el dinero que había ahorrado en secreto, con las joyas de mi abuela que vendí sin decirle a nadie, logramos pagar las deudas más urgentes. Esperanza empezó de nuevo, esta vez sola. Terrenos pequeños, casas económicas, ganancias apretadas. Yo me hice cargo de Diego, la casa, las cuentas, los impuestos. Hacía las hojas de cálculo a mano, revisaba cada factura, negociaba términos de pago con proveedores, usando esa voz suave que desarma a hombres acostumbrados a gritar. Cuando Diego empezó la escuela, comencé a trabajar de verdad. Me levantaba a las 5:00 de la mañana para preparar comidas. Dejaba al niño en la escuela a las 7:00. Pasaba el día en la oficina improvisada que habíamos montado en el cuarto de huéspedes. Recogía a Diego a las 5:00 de la tarde. Hacía la cena, ayudaba con la tarea, lo acostaba, y cuando finalmente me acostaba, Esperanza llegaba a casa oliendo a cerveza y cansancio, queriendo hablar de proyectos. Dormí bien tal vez 10 veces en esos primeros 10 años. El primer gran punto de inflexión llegó en 1995. Esperanza consiguió financiamiento para construir un edificio de 8 pisos. Sería el desarrollo más grande hasta entonces. Pero a mitad de la construcción, el contratista se declaró en bancarrota. La mitad del edificio terminada, la mitad de los compradores queriendo echarse para atrás, el banco amenazando con ejecutar la hipoteca. Recuerdo estar sentado en esa misma mesa de la cocina, Diego, de 12 años, jugando videojuegos en su cuarto, cuando Esperanza dijo: «Se acabó, Tomás, voy a tener que declararme en bancarrota». Yo tenía 37 años. Mi cabello empezaba a encanecer, las manos secas de lavar platos y hacer lavandería. Sin título, sin carrera, sin dinero propio. Solo un anillo en el dedo y un hijo que ya empezaba a mirarme con el mismo desdén que veía en los ojos de su madre. Pero no dejé que Esperanza se rindiera. Llamé a cada comprador individual. 32 llamadas. Expliqué la situación. Prometí que terminaríamos. Pedí solo 6 meses más. 28 estuvieron de acuerdo. 4 se echaron para atrás. Pero encontramos nuevos compradores. Fui al banco solo. Usé la casa como garantía sin decirle a Esperanza. Conseguí una extensión y un préstamo adicional. Ese edificio se entregó tarde, apretado con noches sin dormir, pero se entregó. Y la ganancia, 300.000 pesos en ese entonces, una fortuna, permitió que Esperanza finalmente despegara. Me agradeció esa noche, me llevó a cenar a un restaurante caro. Me tomó la mano sobre la mesa y dijo: «Tú eres la base de todo, Tomás. Sin ti no soy nada». Le creí como un tonto enamorado. Le creí. Pero Diego estaba escuchando. Tenía 12 años y escuchó a su madre decir eso. ¿Y saben qué dijo en el camino a casa? «Mamá exageró, ¿verdad, papá? Tú solo te quedas en casa. Ella es la que realmente trabaja». Esperanza se rió, le revoloteó el cabello al niño y dijo: «Niño inteligente». No me defendió, no lo corrigió, solo se rió. Y fue ahí, en ese auto regresando a casa del restaurante, que entendí. No importaba cuánto hiciera, no importaba cuánto diera, siempre sería invisible. El hombre en segundo plano, el que sostiene las cosas, pero no brilla. Los años siguientes fueron una escalada. Esperanza construyó más edificios, compró más terrenos, abrió una empresa de desarrollo inmobiliario. El dinero empezó a fluir, y entre más llegaba, menos estaba en casa. Reuniones, cenas de negocios, viajes a conferencias. Yo me quedé cuidando a Diego,
que se volvía más arrogante por día, cuidando una casa que se hacía más grande y más vacía, cuidando una soledad que ningún mueble caro podía llenar. Cuando Diego cumplió 18, anunció que estudiaría administración de empresas. Esperanza celebró, ya planeando que su hijo tomara las riendas de la compañía. Cuando sugerí que probara arquitectura, mi sueño no realizado, Diego me miró con lástima. La arquitectura es para tipos artísticos, papá. Los hombres de verdad hacen negocios. Y Esperanza estuvo de acuerdo con un asentimiento. Mi hijo se graduó, se unió a la empresa de su madre, conoció a Vanessa en una fiesta de graduación. Ella estudiaba relaciones públicas, toda arreglada, toda calculada. Se casaron rápido. Esperanza pagó la boda. 300 invitados, buffet de mariscos, luna de miel en París. A mí no me consultaron nada, solo pagué las cuentas, organicé a los proveedores, elegí las flores. En la recepción, durante el discurso, Diego agradeció a su madre por todo lo que era. No mencionó mi nombre. Fue esa noche que entendí que había criado un monstruo. O mejor dicho, había dejado que Esperanza criara un monstruo mientras yo alimentaba a la bestia con mi silencio. Y ahora, 42 años después, acostado en esa cama vacía, mirando al pájaro de la mancha de agua en el techo, me preguntaba, ¿qué vale una vida dedicada? 15.000 pesos según el testamento. Pero algo me decía que Esperanza, al final, había visto el error. 3 meses antes de morir, había visto quién era realmente su hijo. Y había hecho algo al respecto. Solo necesitaba descubrir qué. El equipo de tasadores llegó el martes por la mañana exactamente a las 9:00. 3 hombres con batas blancas y portapapeles, acompañados por Diego y Vanessa, que entraron a mi casa como invasores corteses. Estaba tomando café en la cocina cuando escuché una llave girando en la cerradura. Mi llave, la que le había dado a Diego años atrás para emergencias. Nunca la había usado hasta ahora, y ahora la usaba sin siquiera tocar el timbre. «Buenos días, papá». Su voz resonó por el pasillo, con esa alegría falsa de vendedor, puerta por puerta. Traje a los tasadores de los que te hablé. No era una visita, era una invasión territorial. Me levanté lentamente de la mesa, alisando el mandil que había usado desde los 90, a cuadros azul deslavado con un parche en el bolsillo que había cosido yo mismo. Caminé a la sala y encontré a los 3 hombres ya midiendo paredes, fotografiando muebles, anotando números que no podía entender. Caoba sólida, herrajes originales, estilo Luis XV. Uno de ellos, el mayor, con bigote canoso, hablaba mientras pasaba la mano sobre la vitrina que había pertenecido a mi bisabuela. Excelente condición. El mercado de antigüedades está pagando bien por piezas como esta. Vanessa estaba sentada en mi sofá, haciendo scroll en su teléfono, piernas cruzadas como si fuera dueña de la casa. Usaba un conjunto de terciopelo, de esos que cuestan más que mi pensión completa, de cuando ayudaba a Esperanza. «Papá, no te molesta si agarro un jugo del refri, ¿verdad?» No esperó respuesta. Se levantó y fue directo a la cocina, abriendo gabinetes, revolviendo como si buscara algo más allá del jugo. Diego me jaló a la esquina de la sala, lejos de los tasadores. «Papá, mantente calmado. Solo están catalogando. No nos llevamos nada hoy». El tono era condescendiente, del tipo que usas con un niño terco. «Pero necesitas entender, mamá me dejó el patrimonio. Estos muebles, estas cosas viejas, son parte del patrimonio. Estos muebles pertenecen a mi familia». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El trinchador era de la abuela Edith, la vitrina era de la bisabuela Clara, el candelabro. Y mamá pagó la remodelación de esta casa cuando nos casamos. Diego interrumpió. Técnicamente,
Todo aquí se adquirió durante el matrimonio, lo que significa bienes mancomunados. Y como ella fue la proveedora, dejó la frase colgando como si el resto fuera demasiado obvio para explicarlo. Proveedora. Esa palabra otra vez, como si 42 años, sosteniendo las cosas, no contara como proveer. El tasador del bigote se acercó, sosteniendo el trinchador de palisandro, con reverencia casi religiosa. Señor, esta pieza aquí es rara. Palisandro americano, probablemente de los 40, herrajes originales, tiradores de bronce. Está valuada en al menos 80.000 pesos en subastas especializadas. 80.000 pesos. La abuela Edith había recibido ese trinchador como regalo de bodas. Mi madre guardaba servilletas de lino bordadas a mano adentro. Yo guardaba fotografías familiares en un cajón secreto que solo yo conocía. Excelente. Diego aplaudió, frotándose las manos como alguien cerrando un buen negocio. Anótenlo. Ese va directo a Sotheby's. Sotheby's. Mi abuelo, que era carpintero y murió sin saber leer, tendría los muebles que construyó con sus propias manos, vendidos en una casa de subastas internacional. ¿Y este candelabro? Otro tasador apuntó al candelabro de cristal austríaco del comedor. Cristal Swarovski auténtico, de 120 años, 15 colgantes originales. Valor estimado entre 60.000 y 100.000 pesos, dependiendo del comprador. Mi madre había ahorrado 3 años para comprar ese candelabro. Era su sueño tener algo fino en la casa. Murió sin nunca cenar debajo de él. Falleció 2 meses antes de la instalación. Yo encendía ese candelabro todos los domingos y pretendía que estaba ahí, sentada en la cabecera de la mesa, sonriendo orgullosa. Ese también se va. Vanessa apareció con un vaso de jugo de naranja, dando su opinión como si tuviera derecho. Te compraremos una lámpara moderna, papá. LED, ahorro de energía, mucho más práctica. Práctica, eficiente, moderna. Palabras que borran historia. Los tasadores continuaron por la casa, como hormigas catalogando una colonia. Fotografiaron el tocador del recámara, vino de Suecia, que mi padre había dado como regalo de bodas a mi madre. Midieron el espejo veneciano del pasillo, una herencia de una tía que nunca conocí, pero cuya historia mi madre contaba cada vez que pasábamos frente a él. Hasta tasaron el reloj de pared de la cocina, el de péndulo que marcaba las horas, con un sonido metálico que me tranquilizaba durante las noches de insomnio. En total, esto debería traer fácilmente 500.000 a 600.000 pesos. El tasador principal anunció después de 2 horas de inventario. Mercado garantizado. La gente paga buen dinero por los recuerdos sentimentales de otras personas. Los recuerdos sentimentales de otras personas. Como si los míos no valieran nada. Diego firmó los papeles de tasación con una pluma Montblanc. Otra compra nueva con el dinero de su madre muerta. Puso las copias en su portafolio ejecutivo y se volteó hacia mí con una sonrisa que se suponía parecía tranquilizadora, pero solo se veía depredadora. Papá, la próxima semana mando un camión para recoger las piezas. Te dejo los muebles básicos, cama, sofá, mesa, lo esencial. Me tocó el hombro y me tomó todo mi autocontrol no alejarme. Y con el dinero de la venta te voy a depositar 10.000 pesos al mes en tu cuenta, además de los 15.000 que dejó mamá. ¿Ves? Vas a tener dinero de sobra. 10.000 pesos al mes. Iba a vender 600.000 pesos en recuerdos y darme 10.000 mensuales como caridad. Y hay una cosa más. Vanessa se acercó, sosteniendo un portarretratos plateado del librero. Era nuestra foto de bodas. Esperanza y yo, jóvenes y sonriendo, llenos de futuro por delante. Esto es plata de ley, PUN 925, ¿verdad, papá? Debe valer unos 15.000 pesos. Comenzó a sacar la foto del marco. Algo dentro de mí se rompió. No. Mi voz salió baja, pero firme como concreto reforzado.
Vanessa se detuvo, la foto todavía en su mano, mirándome con sorpresa, como si no esperara que un mueble hablara. ¿Qué quieres decir? No, papá. Diego frunció el ceño. No se van a llevar esto. Le quité el portarretratos de las manos a Vanessa, con un movimiento rápido que me sorprendió incluso a mí. Ni el trinchador de la abuela Edith, ni el candelabro de mi madre, nada que tenga la historia de mi familia. Papá, estás siendo irracional. ¿Irracional? Mi voz se alzó por primera vez en 42 años de matrimonio y 20 años de viudez anticipada. ¿Irracional es que ustedes dos entren a mi casa sin permiso? Irracional es inventar que tienen derechos sobre cosas que son mías por herencia de sangre, no por papel notariado. El silencio que cayó fue pesado como plomo fundido. Los tasadores intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos comenzó a guardar su portapapeles, señalando que quería salir de ahí lo más rápido posible. Diego dio un paso adelante, mandíbula apretada, ojos entrecerrados. Reconocí esa expresión. Era la misma que ponía Esperanza cuando la contrariaban. La misma que precedía a los gritos, los puños sobre la mesa, los portazos. «¿Me vas a obedecer?» Habló lentamente, cada palabra pesando una tonelada. «Porque soy el dueño de esta herencia, y si no cooperas, tengo muy buenos abogados que van a probar en corte que estos muebles son parte del patrimonio de mamá. Entonces, pruébalo». Escuché mi propia voz, pero parecía venir de otra persona, una persona cansada de ser pisoteada. «Ve a la corte, trae a tus abogados, pero hasta entonces nada sale de esta casa sin mi autorización, y no la autorizo». Vanessa resopló, poniendo los ojos en blanco. «Diego, vámonos. Deja que tu papá tenga su apego enfermizo a sus cosas viejas. Lo arreglaremos con el LIC». «Morales». Se fueron, azotando la puerta. Los tasadores los siguieron rápidamente, aliviados de escapar del campo de batalla. Me quedé solo en la sala, todavía sosteniendo el portarretratos plateado, temblando de pies a cabeza. No de miedo, de rabia. 42 años tragando insultos, aceptando migajas, siendo el hombre ejemplar que nunca se quejaba. Pero había un límite, y acababan de cruzarlo. Esa misma tarde, doña Carmen apareció en mi puerta con un termo de café, y esa determinación de alguien que no acepta un no por respuesta. Tenía 70 años, cabello blanco cortado corto, lentes de marco rojo y una postura erguida que desafiaba la gravedad y el tiempo. «Vi el circo que montaron aquí esta mañana». Entró sin ceremonia, fue directo a la cocina y sirvió 2 tazas de café. 3 hombres en batas de laboratorio, tu hijo saliendo con cara de quien mordió un limón. «Cuéntame». Y le conté todo. Los tasadores, los muebles, la humillación de ver mi propia historia cotizada como mercancía de tianguis. Carmen escuchó en silencio absoluto, asintiendo en los momentos correctos, sus ojos alerta detrás de los lentes gruesos. Cuando terminé, se quitó los lentes. Los limpió con el dobladillo de su blusa. Un hábito que ya sabía significaba que estaba procesando información importante, y me miró con seriedad. «Tomás, hay algo muy raro en toda esta historia. Muy raro». Tamborileó los dedos sobre la mesa, pensando. Fui abogada especializada en derecho familiar durante 40 años. He visto de todo. Cónyuges ocultando bienes, hijos falsificando testamentos, parejas siendo manipuladas. Pero esto, me señaló, esto huele a coacción y abuso financiero. Pero el testamento fue leído por el Lic Morales, es legítimo. Fue leído. Carmen se levantó. Comenzó a caminar por la cocina, como solía hacer en las cortes, cuando construía una línea de razonamiento. No dije que fue leído completamente.
¿Qué quieres decir? Dime algo. ¿Tu esposa era del tipo de mujer que dejaría a su marido de 42 años en el desamparo así? Pensé en Esperanza. Era muchas cosas. Ausente, adicta al trabajo, a veces insensible, pero completamente injusta, no. Sabía cuánto había sacrificado. Lo había dicho esa noche, después de que salvé el desarrollo. Eres la base de todo. No, respondí, mi voz saliendo más firme. No lo era. Entonces, ¿por qué te dejaría solo 15.000 pesos? Carmen golpeó la mesa, haciendo tintinear las tazas. No tiene sentido. ¿A menos que qué? A menos que haya algo más en ese testamento. Una cláusula condicional, una segunda página, un adendum que el LIC. Morales no leyó frente a tu hijo. Se me aceleró el corazón. La frase que había dicho el abogado en el pasillo volvió a mi mente como un rayo. No firme nada sin hablar conmigo primero. Nada. Él me dijo que no firmara nada. Murmuré más para mí que para Carmen. ¿Quién dijo? El LIC. Morales. Después de la lectura del testamento, me jaló aparte en el pasillo y me dijo que no firmara nada sin hablar con él primero. Carmen aplaudió una vez, fuerte, como alguien que acababa de resolver un rompecabezas. Ahí está. Lo sabía. Tomó mi mano con esa fuerza sorprendente de alguien que pasó una vida cerrando tratos y desenmascarando mentiras. Tomás, ese hombre sabe algo que tú no sabes, y tampoco tu hijo. Por eso la insistencia en hacerte firmar papeles, vender la casa, meterte en un departamento. Quieren neutralizarte antes de que te enteres. ¿Enterarme de qué? Eso solo lo sabremos hablando con el LIC, Morales, ahora. Carmen ya estaba levantando el teléfono. Traté de protestar, de decir que era tarde, que podíamos esperar hasta mañana. Pero Carmen no era una mujer que esperaba cuando olía injusticia. Llamó a la oficina, se identificó como la licenciada Carmen Patterson, asesora legal del señor Tomás Hernández, una media verdad que transformó en hecho establecido, y exigió una reunión urgente. 20 minutos después, estábamos en su auto, dirigiéndonos al centro. La oficina del LIC Morales estaba vacía a esa hora, casi las 6:00 de la tarde. La recepcionista ya se había ido, pero él nos estaba esperando personalmente en la puerta, saco echado sobre el hombro, corbata aflojada, la cara de alguien que había pasado todo el día en audiencias agotadoras. LIC Hernández. Me estrechó la mano con ambas de las suyas, un gesto que transmitía urgencia y preocupación. Esperaba que viniera. Por favor, pase. Saludó a Carmen con el respeto de alguien reconociendo a un colega de profesión. Nos llevó a la sala de juntas, cerró la puerta cuidadosamente y antes de sentarse, verificó que las ventanas estuvieran bien cerradas, como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. Liquor Hernández, voy a ser directo porque no tenemos tiempo que perder. El LIC. Morales abrió un cajón con llave, del que sacó una carpeta sellada con estampilla notarial. Su esposa vino a verme 3 meses antes de fallecer. Descubrió algo sobre su hijo, algo serio. Se me fue el aire de los pulmones. ¿Qué descubrió? El LIC. Morales abrió la carpeta con movimientos precisos. Adentro había documentos, estados de cuenta bancarios, copias de contratos y, Dios mío, fotografías. Diego ha estado desfalcando dinero de la empresa por al menos 5 años. Extendió los documentos sobre la mesa como un detective presentando evidencia de un crimen. Contratos falsos con proveedores fantasma, facturas alteradas, transferencias a cuentas de cascarón. Se desvió aproximadamente 80 millones de pesos. 80 millones de pesos. Carmen levantó uno de los estados de cuenta, pasó el dedo por la línea de números, silbó bajito.
Esto es peculado criminal, falsificación de documentos, lavado de dinero. Exactamente. El LIC. Morales se quitó los lentes, se frotó los ojos cansados. Esperanza estaba devastada cuando se enteró. Contrató un auditor independiente y confirmó todo. Pensó en reportarlo a la policía, pero no pudo. Era su hijo, su único hijo. Entonces, ¿qué hizo? Mi voz salió temblorosa. Cambió el testamento. El LIC. Morales sacó un sobre sellado de la carpeta. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra temblorosa de Esperanza, la escritura que había empeorado en sus últimos meses. Pero no un testamento simple. Creó una cláusula condicional. Inteligente, muy inteligente. Carmen se inclinó hacia adelante, oliendo la estrategia legal. ¿Qué tipo de cláusula? Una cláusula de comportamiento. El LIC. Morales abrió el sobre, revelando 2 páginas mecanografiadas. En la primera lectura, solo leí la primera página, la que dejaba 15.000 pesos al señor Hernández y el resto a Diego. Pero hay una segunda página, una página que solo puede leerse si se cumplen ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, pregunté, apenas capaz de respirar. La cláusula dice lo siguiente: si mi hijo Diego Hernández demuestra dentro de 30 días posteriores a mi muerte comportamiento indigno, irrespetuoso o abusivo hacia su padre, Tomás Hernández, según documentado por testimonio del albacea del testamento, toda la herencia que le dejo deberá revertirse completamente a él, destinándose a mi hijo, en este caso, solo la suma simbólica de 15.000 pesos, la misma cantidad que inicialmente asigné a su padre. El silencio que cayó sobre esa habitación fue tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo fuera de ritmo. Esperanza hizo esto. Apenas podía formar las palabras. Lo hizo, y me nombró albacea del testamento, con poderes para documentar el comportamiento de Diego durante este período de 30 días. Cámaras, grabaciones, testigos, todo es válido. El LIC. Morales deslizó un pequeño dispositivo sobre la mesa, una grabadora digital. Su madre me pidió instalar cámaras de seguridad en la casa hace meses, conectadas a mi servidor. La lectura del testamento donde se burló de usted. La reunión de hoy con los tasadores que invadieron su casa. Carmen levantó la grabadora, sus ojos brillando con esa satisfacción de un abogado que acababa de encontrar la evidencia definitiva. ¿Cuántos días han pasado? 23. El LIC. Morales me miró con intensidad. 7 días restantes, LIC. Hernández. 7 días para documentar el carácter de su hijo. Juntó los documentos y por lo que he visto hasta 100%, ahora cerró la carpeta con un gesto definitivo. Creo que ya tenemos material más que suficiente. Miré esa carpeta. Adentro estaba la redención, la prueba de que no era invisible, de que mi sacrificio no había sido en vano, de que Esperanza al final había visto la verdad. Pero también estaba la sentencia de mi hijo, y por mucho que se lo mereciera, por mucho que me hubiera humillado y faltado al respeto, seguía siendo mi hijo. Y eso dolía más de lo que cualquier herencia podía sanar. Carmen preparó té de manzanilla cuando regresamos a casa. Dijo que era para calmar los nervios, pero creo que era más por tener algo concreto que hacer mientras yo procesaba la bomba que acababa de explotar en mi vida. Me senté en la misma silla de la cocina donde había tomado café 1000 mañanas seguidas, donde había ayudado a Diego con la tarea, donde había llorado escondido cuando Esperanza se olvidó de mi cumpleaños. Y ahora descubría que al final había tratado de arreglar todo, o destruir todo, dependiendo del ángulo. Necesitas entender algo, Tomás. Carmen puso la taza caliente entre mis manos. Esperanza no hizo esto por crueldad. Lo hizo por justicia,
Y más importante, te dio el poder de elección. ¿Qué elección? Dejar a mi hijo en la pobreza. 15.000 pesos no es pobreza, es una lección. Acercó su silla a la mía. Me sostuvo la cara con ambas manos, forzándome a mirarla. Escucha con cuidado lo que te voy a decir porque es importante. Tú no estás destruyendo a tu hijo. Él se destruyó solo cuando eligió robarle a su madre, humillar a su padre y pensar que se saldría con la suya. Pero es mi hijo. Y tú eres su padre, no su tapete. Ser padre no es aceptar abuso. Ser padre no es permitir que tu hijo se convierta en un monstruo sin consecuencias. A veces, la mayor prueba de amor es dejar que alguien caiga para que aprenda a levantarse solo. Bebí el té en silencio, sintiendo el líquido caliente descender y calentar el vacío congelado que se había asentado en mi pecho. Carmen tenía razón, lo sabía, pero saber no hacía la decisión menos dolorosa. El licuán Morales dijo que quedan 7 días. Hablé más para mí mismo. 7 días hasta que se active la cláusula. ¿Qué pasa si se enteran? No se van a enterar. Carmen cruzó los brazos, modo estratega activado. Vas a actuar normal. Si Diego llama, contesta. Si se presenta aquí, recíbelo. Deja que siga colgándose con su propia soga. No sé si pueda fingir. No necesitas fingir. Solo sé tú mismo, el hombre que sobrevivió 42 años de invisibilidad sin perder su dignidad. Carmen apretó mi mano. Si en algún momento flaqueas, llámame. No importa qué hora. Durmió en el cuarto de huéspedes esa noche. Dijo que era porque ya era muy tarde para manejar. Pero yo sabía que era para hacerme compañía, para asegurarse de que no me desmoronara solo con el peso de esa verdad. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Diego llamó 2 veces. Una para decir que había resuelto el problema de los muebles con el abogado, y yo no necesitaba preocuparme. Otra para avisarme que había encontrado un departamento perfecto para mí en una comunidad para personas mayores. Tiene sala de recreación, papá, y clases de manualidades. Te va a encantar. Manualidades. Como si fuera un anciano senil que solo servía para pasar el tiempo con las manos. Tragué mi rabia, le agradecí cortésmente y colgué. Carmen, que estaba a mi lado, tomaba notas en una libretita. Día 25. Hijo intenta coaccionar al padre para que acepte departamento no deseado. El jueves Vanessa se presentó sin avisar. Traía folletos de casas de retiro, residencias de lujo para personas mayores, y una sonrisa tan falsa como sus uñas de gel. Papá, mira qué bonitas. Alberca climatizada, enfermeras las 24 horas, sala de televisión por cable. Extendió los folletos sobre la mesa, como alguien presentando opciones de resort. Y lo mejor de todo, Diego ya pagó el primer mes. Te puedes mudar la próxima semana. No voy a ningún lado, Vanessa. Mantuve la voz calmada pero firme. Parpadeó, confundida, como si no procesara la posibilidad de recibir un no. Pero papá, ya cerramos el trato. Van a perder el depósito si no vas. Entonces que lo pierdan. Regresé a lavar los platos, deliberadamente dándole la espalda. Yo no pedí, no autoricé y no voy. Sentí su rabia irradiando contra mi espalda. Se quedó parada ahí unos segundos, respirando fuerte, antes de recoger los folletos con movimientos bruscos. Eres un malagradecido. Diego solo quiere lo mejor para ti, y tú estás siendo ridículo con esta terquedad. Su voz subió una octava. Pero está bien. Cuando te caigas solo en esta casa vieja y te quedes tirado en el piso días sin que nadie te ayude, no vengas llorando. Azotó la puerta tan fuerte que el reloj de pared se detuvo unos segundos antes de volver a funcionar. Carmen, que había escuchado todo desde el recámara, apareció con su teléfono en la mano. Amenaza velada,
coacción psicológica, intento de abandono de persona mayor. Sonrió con satisfacción sombría. Al Lic no. Morales le va a encantar esto. El sábado, con 3 días restantes para el plazo, Diego se presentó con papeles. Muchos papeles. Eran poderes notariales, autorizaciones, traspasos de propiedades, todo disfrazado en lenguaje legal complicado que una persona común no entendería. «Papá, necesito que firmes estos, solo papeleo de inventario». Puso los documentos frente a mí, ofreciendo una pluma cara. Los mandó el Lic Morales. Cosas del registro civil, ya sabes cómo es. Tomé los papeles, leí lentamente cada línea, cada párrafo. Y ahí, escondido en la página 3, bajo el título inocente «Cesión de derechos sucesorios», estaba la trampa. Estaría renunciando a cualquier reclamo futuro sobre el patrimonio de Esperanza. El Licuqueo Morales mandó esto. Lo miré a los ojos. Sí, hablé con él ayer. Una mentira. El Lic. Morales me había llamado anoche para decir que Diego había tratado de agendar una cita, pero había inventado una excusa de estar fuera de la ciudad. Lo voy a leer con cuidado y luego firmo. Guardé los papeles. Papá, es urgente. Necesita ser hoy para presentarlo el lunes. Entonces tendrá que esperar hasta el lunes. Cerré la carpeta, crucé los brazos. No firmo nada sin leerlo bien. Vi su mandíbula trabarse, sus fosas nasales dilatarse, sus ojos oscurecerse de esa manera que se ponía Esperanza cuando la contrariaban. «Me estás desafiando». Su voz salió baja, peligrosa. «Estoy ejerciendo mi derecho a leer lo que firmo». «¿Sabes cuál es tu problema?» Diego se levantó abruptamente, la silla raspando el piso. «Nunca supiste cuál era tu lugar. Siempre creíste que tenías derecho a opinar, a decidir, a tener voz. Pero la verdad es que siempre fuiste eso, nada más. El marido de Esperanza. Y ahora que está muerta, no eres nada». Cada palabra fue una bofetada precisa. «Nada», repitió, saboreando la crueldad. «¿Crees que construiste algo? ¿Que ayudaste con algo? Eras el ama de llaves de lujo, papá, el que cocinaba, limpiaba y se quedaba callado mientras los hombres de verdad traían el dinero». Permanecí quieto. Ni siquiera Carmen, que había bajado cuando escuchó la discusión, se atrevía a interferir. «Así que te lo voy a decir de una manera que hasta tú entiendas». Diego se inclinó cerca de mi cara. «O firmas esos papeles, o te demando por obstrucción de trámite sucesorio. Y créeme, tengo abogados muy, muy buenos. Abogados que van a probar que no tienes capacidad mental para manejar bienes. Te van a internar a la fuerza si es necesario». Se inclinó aún más cerca. «Vas a terminar tus días babeando en un asilo de tercera, tomando medicamentos controlados y viendo telenovelas. ¿Es eso lo que quieres?» El silencio que siguió fue cortante como vidrio roto. Entonces, por primera vez en 67 años, sonreí ante una amenaza. Sonreí porque sabía lo que él no sabía. Sonreí porque solo quedaban 3 días. Sonreí porque cada palabra de ese discurso estaba siendo grabada por el dispositivo que el Lic Morales había instalado discretamente en la lámpara de la sala. «¿Sabes qué, Diego?» Mi voz salió calmada, casi gentil. «Tienes absolutamente razón. Nunca supe cuál era mi lugar, porque mi lugar nunca fue debajo de los pies de nadie». Tomé los papeles y los rompí lentamente, uno por uno. «Ahora sal de mi casa y solo regresa cuando aprendas que el respeto no se hereda, se gana». Diego salió de mi casa ese sábado con un odio tan palpable que podía saborear la amargura de él en el aire. Esta vez no azotó la puerta. Solo se fue en silencio. Y ese silencio era mucho más aterrador que cualquier grito. Vanessa lo estaba esperando en el auto, viendo su teléfono. Vi por la ventana cuando se subió,
Golpeó el volante 2 veces y arrancó a velocidad, las llantas chillando sobre el asfalto. Ella volteó a ver mi casa y aún desde la distancia pude ver la sonrisa. No era una sonrisa de victoria, era una sonrisa de alguien que estaba planeando algo. Van a regresar. Carmen estaba a mi lado, viendo el auto desaparecer en la esquina. Y van a regresar con todo. Lo sé. 3 días restantes, Tomás. 3 días hasta el plazo de la cláusula. ¿Puedes aguantar? Miré a esa mujer que apenas conocía hace 2 semanas y que ahora era mi única aliada real en esta guerra silenciosa. Carmen había encendido una luz en un corredor que pensé terminaba en completa oscuridad. Voy a aguantar. Mi voz salió más firme de lo que sentía, porque no tengo opción. Pero en realidad, por primera vez en mucho tiempo, sí tenía opción. Y estaba eligiendo no inclinarme. Esa misma noche, el Licuom. Morales apareció discretamente por la puerta trasera. Traía una laptop y una expresión seria que hacía ver su cara como escenario de un crimen familiar. Lignia Hernández, necesito que vea esto. Abrió la computadora sobre la mesa de la cocina, se ajustó los lentes y presionó play. La pantalla mostró mi sala, un ángulo discreto capturado por la cámara oculta en la lámpara. Y ahí estaba Diego, en alta definición, diciendo cada palabra venenosa que había escupido horas antes. Eras el ama de llaves de lujo, papá, el que cocinaba, limpiaba y se quedaba callado mientras los hombres de verdad traían el dinero. Escucharlo por segunda vez no dolió menos, pero esta vez había una capa de distancia, como si estuviera viendo la historia de otra persona, un hombre que había sido humillado demasiado tiempo. También tengo grabaciones de la lectura del testamento, la reunión con los tasadores, la visita de Vanessa con los folletos del asilo. El Licuom. Morales pasó los dedos sobre el trackpad, mostrando carpeta tras carpeta de archivos de audio y video. 27 días de documentación, 27 días de su hijo probando exactamente el tipo de carácter que su esposa temía que tuviera. Esperanza lo sabía. El leak. Morales cerró la laptop cuidadosamente como alguien cerrando un ataúd. Las desviaciones financieras fueron la gota que derramó el vaso. Pero Esperanza había estado observando el comportamiento de su hijo durante años. La arrogancia, el desprecio, la falta de empatía. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Licenciado, crié un monstruo y ahora necesito asegurarme de que ese monstruo no destruya a la única persona que siempre estuvo a mi lado. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de validación. De finalmente ser visto por alguien que importaba. Carmen abrazó mi hombro, apretó fuerte. 3 días restantes. El leak. Morales metió la laptop en su maleta. Lunes. Habrán pasado 30 días desde la muerte de Esperanza. He convocado a una nueva junta en la oficina para una lectura suplementaria del testamento. Diego no sabe de qué se trata, pero va a asistir. Mandé la citación oficial a través del registro civil. No tiene opción. ¿Y si sospecha? El abogado se permitió una sonrisa discreta. Piensa que esta junta es para que usted finalmente firme las renuncias de herencia. Lo dejé implícito en la citación. Va a llegar confiado, victorioso, y va a salir destruido. Carmen completó sin una pizca de lástima en la voz. El domingo, el día antes de la junta final, la casa estaba extrañamente silenciosa. Ni Diego ni Vanessa hicieron contacto. Ninguna llamada, ninguna visita sorpresa, nada. Era el silencio antes de la tormenta, y podía sentir la electricidad en el aire. Pasé el día organizando la casa, no porque lo necesitara.
La casa estaba impecable, pero porque necesitaba hacer algo con las manos para no volverme loco de ansiedad. Estaba puliendo el trinchador de la abuela Edith por tercera vez cuando me di cuenta de que no solo estaba limpiando madera, me estaba despidiendo, porque independientemente de lo que pasara mañana, nada volvería a ser igual jamás. O perdería a mi hijo definitivamente, o él aprendería una lección tan dura que tal vez nunca me perdonaría por aplicarla. Lo que podía ser peor. La sala de juntas era exactamente como la recordaba. Mesa de caoba barnizada, sillas de cuero, ventanales amplios que mostraban la ciudad allá abajo, pequeña, distante, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse adentro. Diego se arrojó en una silla con esa postura de amo del universo, piernas abiertas, brazos extendidos sobre el respaldo de la silla de al lado. Vanessa se sentó junto a él, cruzó las piernas y comenzó a hacer scroll en su teléfono, como si esta fuera solo otra reunión aburrida a la que asistía por obligación. Carmen se posicionó estratégicamente a mi lado. El lic. Morales fue a la puerta. La cerró con un clic discreto que hizo que Diego levantara una ceja, pero no dijo nada. Luego regresó a su silla. Abrió esa misma carpeta café gastada y se ajustó los lentes con movimientos meticulosos. Bueno. Diego se dio palmadas en los muslos impaciente. Terminemos con esto. Traje nuevos documentos para que firme mi papá. Más simples esta vez, sin jerga legal complicada. Empujó una carpeta sobre la mesa en mi dirección. En realidad, Lic, Hernández, no vamos a necesitar esos documentos. El Lic. Morales ni siquiera miró la carpeta. La junta de hoy tiene un propósito diferente. Silencio. Diego parpadeó confundido. Vanessa bajó su teléfono. ¿Qué quieres decir con propósito diferente? Su voz había perdido algo de su arrogancia. Estamos aquí para la lectura suplementaria del testamento de su madre. El Lic. Morales abrió la carpeta. Sacó el mismo sobre que había visto días atrás. Hay una segunda página que no fue leída en la primera junta. Por razones legales y contractuales, solo podía ser revelada después de que pasaran 30 días completos desde su fallecimiento. Vi el color drenarse de la cara de Diego. No completamente, no todavía, pero lo suficiente para que supiera que algo estaba mal. Segunda página. ¿De qué se trata esto? Se inclinó hacia adelante, tratando de parecer meramente curioso, pero vi la tensión en sus hombros, porque no se suponía que lo supiera. El limo. Morales respondió con esa calma profesional de alguien que había visto muchas tormentas. Su madre registró esta cláusula adicional 3 meses antes de fallecer, con instrucciones expresas de que sólo fuera revelada después de un período de observación. ¿Observación de qué? Vanessa se había inclinado hacia adelante también, sus uñas acrílicas tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Del comportamiento del licuenna Diego Hernández hacia su padre. La temperatura del cuarto bajó 10 grados. Diego soltó una risa corta e incómoda. ¿Comportamiento? ¿Qué demonios significa eso? El Lic. Morales no respondió. Solo comenzó a leer, su voz firme y clara, sin emoción. Cláusula adicional al último testamento de Esperanza Elizabeth Hernández de González. Considerando que tengo motivos para creer que mi hijo podría no tratar a su padre con el respeto y dignidad que merece después de mi fallecimiento, establezco lo siguiente. Si se comprueba a través de documentación apropiada, recabada por el albacea del testamento, que Diego Hernández demostró comportamiento indigno, irrespetuoso, coercitivo o abusivo hacia Tomás Hernández dentro de 30 días posteriores a mi muerte, toda la herencia que le dejo deberá revertirse completamente a mi esposo.
Silencio ensordecedor. A mi hijo, en este caso, le corresponderán únicamente la suma simbólica de 15.000 pesos, la misma que inicialmente asigné a su padre como recordatorio de que el respeto y la dignidad no se heredan, se ganan. Diego saltó de pie, la silla casi volteándose hacia atrás. «¡Esto es ridículo!». El grito resonó en las paredes. «Esto no puede ser legal, no puede ser válido». «Es completamente legal». Carmen habló por primera vez, su voz de abogada cortando el aire como una hoja afilada. Los testamentos pueden contener cláusulas condicionales, y este fue redactado, ejecutado y registrado ante notario con todas las formalidades necesarias. Comportamiento indigno. Diego se pasó las manos por el cabello. Comenzaba a sudar. ¿Quién define qué es comportamiento indigno? Eso es demasiado subjetivo. No cuando hay documentación. El liquelón, Morales encendió la laptop que estaba sobre la mesa. Según las instrucciones dejadas por su madre, fui nombrado albacea del testamento, con poderes para observar y documentar sus interacciones con el Liklin Hernández durante el período de 30 días. Me espiaron. La voz de Diego subió una octava. Documenté. El Lic Morales corrigió, presionando play. La primera escena que apareció en la pantalla fue de la lectura del testamento. Diego riéndose, burlándose de los 15.000 pesos que me dejaron. Las palabras resonaron por el cuarto otra vez, ahora amplificadas por las bocinas. ¿15.000? Eso no cubre ni las citas de manicure de Vanessa. Vanessa se hundió en su silla, pálida. El video continuó. La reunión con los tasadores. Diego catalogando mis muebles como mercancía. La visita de Vanessa con los folletos del asilo. Y finalmente, la escena del sábado. Diego llamándome ama de llaves de lujo, diciendo que no era nada, amenazando con hacerme internar a la fuerza. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de desprecio documentada en alta definición. Cuando el video terminó, Diego estaba blanco como papel. Vanessa tenía la mano sobre la boca, ojos muy abiertos. 27 días de documentación. El licome, Morales cerró la laptop. 27 días de comportamiento que caracteriza, según análisis legal que solicité a 3 especialistas independientes, abuso psicológico, coacción, intento de apropiación indebida de bienes y amenaza de encarcelamiento ilegal. Estaba enojado. La gente dice cosas cuando está enojada. Diego estaba desesperado ahora, sus manos temblando. Eso no puede contar. No sabía que me estaban grabando. Exactamente. Carmen se levantó, se acercó a la mesa con la postura del fiscal que una vez fue. No sabía. Entonces reveló quién es realmente cuando piensa que nadie está viendo. Y eso es lo que su madre quería descubrir. No el hijo que fingía ser frente a ella, sino el hombre en el que se había convertido cuando pensaba que no había consecuencias. Diego se volteó hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo vi pánico real en sus ojos. Papá, papá, no vas a permitir que esto pase, ¿verdad? Soy tu hijo. Solo estaba estresado por la muerte de mamá. ¿Sabes cómo es? No era personal. Estaba rogando ahora, su voz quebrándose. Por favor, no puedes hacerme esto. Miré a ese hombre de 40 años, sudando frío, desesperado, suplicando, y no vi a mi hijo. Vi a un extraño que había aprendido todas las lecciones equivocadas en la vida. Tienes razón, Diego. No puedo hacerte esto. Mi voz salió calmada, serena. Tú te lo hiciste a ti mismo. No. Golpeó la mesa. Voy a demandar. Voy a anular este testamento ridículo. Tengo derechos. Soy hijo único. Puedes intentarlo. El Lic. Morales recogió los documentos con tranquilidad irritante. Pero vas a perder y vas a gastar los $15.000 que te van a quedar en honorarios de abogados. Tu decisión. Vanessa se levantó, agarrando su bolsa. Diego, vámonos.
Lo vamos a arreglar con otros abogados, abogados de verdad. Lanzó una mirada venenosa al Lic. Morales. Pero Diego no se movió. Estaba mirándome con una expresión que oscilaba entre el odio y la incredulidad, como si no pudiera procesar que el hombre invisible que había pisoteado toda su vida acababa de voltear el juego. ¿Cuántos años, papá? Su voz salió rota. ¿Cuántos años pasaste esperando esto? ¿Planeando destruirme? No planeé nada, Diego. Tu madre planeó. Yo solo te dejé mostrar quién eres realmente. Me levanté, agarré mi maletín. Y si te sirve de consuelo, espero que esos 15.000 pesos te enseñen más sobre dignidad de lo que 160 millones jamás lo habrían hecho. Caminé hacia la puerta. Carmen la desbloqueó. La abrió para mí. Antes de salir, volteé una última vez. Diego seguía sentado, cabeza entre las manos. Vanessa estaba en el teléfono, probablemente ya llamando a abogados, calculando si aún había alguna manera de salvar el dinero. Y no sentí nada. Ni gozo por la victoria, ni tristeza por la pérdida. Solo un extraño vacío donde debería haber estado el amor de un padre. Tal vez eso era lo que significaba finalmente ser libre. Los 3 meses siguientes a esa mañana en la oficina del Licla Morales fueron una montaña rusa emocional para la que no estaba preparado. Diego intentó impugnar el testamento como prometió. Contrató a un abogado que le prometió milagros a cambio de sus últimos ahorros. Pero el Licla Morales tenía razón. No tenían caso. La cláusula era sólida, la documentación irrefutable, y 3 expertos independientes confirmaron que el comportamiento grabado caracterizaba abuso psicológico. La jueza, una mujer de cabello canoso, con los ojos cansados de alguien que había visto demasiada ingratitud familiar, negó la apelación en primera instancia. Diego apeló, perdió otra vez. Le costó exactamente 14.700 pesos en honorarios de abogados. Le quedaron $300 de lo que su madre le había dejado. Vanessa lo abandonó la segunda semana después de la decisión del juzgado. No hubo carta de despedida, no hubo drama. Simplemente empacó sus maletas mientras él estaba en la oficina del abogado. Se llevó las joyas que él le había dado, el auto que estaba a su nombre, y desapareció. Dejó una nota pegada al refrigerador con 3 palabras. Fue divertido mientras duró. Me enteré de esto a través de doña Carmen, quien se enteró por los chismes del edificio donde vivía Diego, que casualmente era prima de uno de sus exclientes. Las redes de información femenina son más eficientes que cualquier servicio de inteligencia. No sentí ni lástima ni alegría, solo una realización fría. Había elegido una mujer que lo amaba por lo que tenía, no por quién era. Y cuando el tener se acabó, el ser no fue suficiente. En cuanto a mí, por primera vez en 67 años, necesitaba descubrir quién era cuando no estaba siendo definido por alguien más. Ya no era el esposo de Esperanza, ya no era el padre de Diego, era solo Tomás, y Tomás necesitaba reinventarse. Lo primero que hice fue renovar la casa, no porque la necesitara, la estructura estaba sólida, pero porque yo la necesitaba. Contraté a una diseñadora joven, una chica con lentes grandes y cabello pintado de azul eléctrico, que me escuchó durante 3 horas, antes de dibujar una sola línea. ¿Quiere transformar recuerdos en nuevos comienzos?, había dicho, mirando los cuartos con ojos que veían posibilidades. Hagámoslo. Pintamos las paredes, nada más de beige y blanco, los colores que prefería Esperanza, porque eran neutros y aumentaban el valor de la propiedad. Elegí azul cobalto para la sala, un azul profundo que me recordaba al océano que nunca había visto de cerca. Dorado para los detalles, marcos, perillas de las puertas,
los zócalos. La diseñadora sugirió que hacían toda la diferencia. La cocina recibió azulejos portugueses en tonos amarillo y naranja, colores que parecían sostener sol dentro de la casa, incluso en días nublados. El trinchador de la abuela Edith se quedó en el mismo lugar, pero ahora restaurado, rebarnizado, brillando con dignidad renovada. El candelabro de mi madre fue limpiado pieza por pieza, cada colgante de cristal pulido, hasta que reflejó luz como pequeñas estrellas. Y donde solía colgar nuestro retrato de bodas, Esperanza y yo, jóvenes y llenos de ilusiones, puse una fotografía mía a los 25 años, antes del matrimonio, cuando todavía soñaba con ser arquitecto. Ese joven en el retrato tenía ojos brillantes. Había olvidado que una vez fui así. A los 67 años me inscribí en el programa abierto de la Universidad para Adultos Mayores. No para completar la carrera de arquitectura. Ese sueño había quedado atrás, y estaba bien así. Pero tomé un curso de Historia del Arte, otro de Jardinería Urbana, y un tercero sobre Derechos Civiles que Carmen insistió en que tomara. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, había dicho con esa sonrisa conocedora. Hice amistades reales, no las amistades superficiales de esposo de empresaria, donde sonreías en cenas y nunca revelabas nada verdadero, sino amistades de gente que se reconoce en el dolor y la superación. Hombres como yo, que habían pasado décadas siendo invisibles y estaban aprendiendo a ocupar espacio. Enrique, de 71, viudo de una doctora que lo engañaba abiertamente y dejó la mitad de la herencia a su amante. Roberto, de 65, divorciado después de descubrir que su esposa tenía una segunda familia en otra ciudad. Jaime, de 69, que nunca se casó porque cuidó a su padre enfermo hasta que murió, y cuando finalmente fue libre, ya era muy viejo para empezar. Nos reuníamos todos los martes por la tarde en mi sala azul cobalto. Bebíamos té en tazas que había comprado especialmente para esto, porcelana fina con detalles dorados, y contábamos nuestras historias. Reíamos, lloramos, reconstruimos nuestras narrativas de una manera que nos hacía sentido a nosotros, no a las mujeres que nos definieron. Planté un jardín en el patio trasero. Rosas, jazmines, lavanda, flores que Esperanza nunca permitía, porque atraen abejas y requieren trabajo. Ahora las abejas venían, y el trabajo era mío. Y había algo profundamente satisfactorio en ensuciarse las manos y ver algo hermoso crecer por mi cuidado. 6 meses después de la junta en la oficina del LIC, Morales, Diego apareció. No avisó que venía. Solo tocó el timbre un sábado por la mañana, y cuando abrí la puerta casi no lo reconocí. Había perdido peso. Su barba estaba sin rasurar. Su ropa era sencilla, una playera deslavada, jeans gastados, nada parecido a los trajes italianos y zapatos de cuero. «Hola, papá». Su voz salió ronca, como si no la hubiera usado mucho últimamente. «Diego». No lo invité a pasar, todavía no. Nos quedamos ahí en el umbral, un silencio incómodo, estirándose entre nosotros como chicle viejo. Tragó saliva con dificultad. «Necesitaba hablar contigo». «Entonces habla». Miró alrededor de la calle vacía, sus pies, cualquier lugar menos a mí. Conseguí trabajo en una empresa de contabilidad, asistente administrativo, salario mínimo y medio. Una pausa. Es humillante. Yo, que era director de empresa, ahora archivo papeles y hago café para gente que gana menos de lo que yo solía gastar en comidas. Esperé. No le iba a hacer fácil. Es honesto. Tomó aire profundo. Y al final del día, cuando me acuesto en la cama del departamento diminuto que comparto con otros 2 tipos, al menos duermo sin sentir que le robé a alguien. Algo se movió en mi pecho, pequeño, cauteloso. No era perdón, todavía no, pero tal vez
Era el comienzo de algo parecido. ¿Por qué viniste aquí, Diego? Finalmente me miró y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Vergüenza genuina. Porque pasé 6 meses culpándote, culpando a mamá, culpando al mundo. Y esta mañana desperté y me di cuenta de que el único culpable era yo. Sus manos temblaban. Fui un hijo horrible. No solo malagradecido. Fui cruel. Y tú no te merecías nada de eso. Lágrimas comenzaron a rodar por su cara. No eran lágrimas manipuladoras. Ya conocía esas. Estas eran lágrimas de alguien que finalmente vio al monstruo en el espejo. No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Y no vine a pedir dinero porque aprendí que el dinero que no me gané no vale nada. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Vine a decir que entendí la lección y voy a pasar el resto de mi vida tratando de convertirme en el hijo que mereces tener. Me quedé en silencio por un tiempo que pareció eterno. Luego me hice a un lado. Entra, voy a hacer café. No era perdón completo, no era reconciliación inmediata, pero era una puerta abriéndose lentamente, cautelosamente, porque al final descubrí que la justicia no se trata de venganza, se trata de restauración, y a veces restaurar significa darle a alguien la oportunidad de reconstruir quién es, aunque duela, aunque dé miedo, aunque nunca vuelvas a ser padre e hijo como antes. Porque ese antes estaba roto desde el principio. Han pasado 2 años desde esa mañana cuando Diego apareció en mi puerta. 2 años que me enseñaron que reconstruir puentes es trabajo lento, delicado, que requiere paciencia de ambos lados. Diego no se convirtió en el hijo perfecto de los cuentos de hadas. No se mudó de regreso conmigo. No llama todos los días. No pretende que años de crueldad se pueden borrar con unas disculpas. Pero se presenta una vez por semana, a veces 2, siempre trayendo algo sencillo. Pan de la panadería que me gusta, flores del tianguis o simplemente su presencia. Hablamos de verdad ahora. No esas conversaciones superficiales de ¿cómo estás?, seguido de bien, sino conversaciones reales donde él me cuenta del trabajo. Lo ascendieron a analista financiero. Gana lo suficiente ahora para tener su propio departamento, pequeño pero suyo. Y yo le cuento de mis clases, mis proyectos de jardinería, los amigos que se convirtieron en mi nueva familia. Una vez miró la pared azul cobalto de la sala y dijo: «Se ve bonita. Nunca imaginé que te gustaran estos colores vibrantes». «Ni yo lo sabía», respondí, sirviendo el café. Pasé 42 años sin saber quién era más allá de esposo y padre. Lo estoy descubriendo poco a poco. Se quedó callado un momento, revolviendo el azúcar en su café con movimientos lentos. «Lamento haberte robado eso». Su voz salió pequeña. «No robaste, Diego. Yo lo regalé. Esa es la diferencia». Me senté en el sillón de enfrente, el que ahora es mi favorito. Terciopelo verde esmeralda, comprado en una tienda de muebles vintage. Aprendí que nadie puede hacernos invisibles sin nuestro permiso. Elegí desaparecer porque pensé que eso era lo que hacía un buen esposo, un buen padre. Estaba equivocado. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido hasta entonces. En mi cumpleaños 70, Diego ya había cumplido 42. Se presentó con un regalo cuidadosamente envuelto. Cuando lo abrí, encontré un portarretratos de Palisandro, claramente hecho a mano con tallados sencillos, pero cuidadosos. «Lo hice en una clase de carpintería», explicó, sonrojándose ligeramente. Pensé, bueno, siempre valoraste las cosas que cargan historia. Entonces quise empezar a crear nuevas historias, buenas. Dentro del marco había una foto de nosotros tomada 3 semanas antes en el jardín. Yo regando la lavanda, él en segundo plano, ayudando a podar las rosas.
ambos sonriendo. No sonrisas posadas, sonrisas reales, del tipo que pasa cuando simplemente estás viviendo un buen momento. Gracias, hijo. Y esta vez la palabra hijo no dolió. Carmen siguió siendo mi ancla. Cenábamos juntos al menos 2 veces por semana, alternando entre mi casa y la suya. Había empezado a salir con un viudo de 75 años, que conoció en un crucero por el Caribe al que fuimos juntos. Algo que nunca habría hecho solo, pero que Carmen insistió en que necesitábamos experimentar. Tomás, pasamos toda la vida cuidando a todos. Es hora de cuidarnos a nosotros. Tenía razón. El crucero fue liberador. Ver el océano por primera vez a los 69 años me hizo entender cuántas cosas había dejado de hacer mientras estaba ocupado siendo útil para otros. Los amigos de los martes, Enrique, Roberto y Jaime, se convirtieron en confidentes, hermanos que elegí. Enrique había abierto un pequeño taller de carpintería con la herencia que ganó en corte. Roberto había regresado a la pintura, algo que abandonó a los 20, cuando su esposa dijo que el arte no pagaba las cuentas. Jaime había adoptado 3 gatos y finalmente estaba tomando el viaje por Europa que siempre había soñado. Todos florecíamos a una edad en que la sociedad dice que deberíamos estar marchitándonos. El lic. Morales también se convirtió en amigo. Descubrí que era viudo. Había perdido a su esposa por el mismo cáncer que se llevó a Esperanza. Nos entendíamos de manera silenciosa, como puede entenderse la gente que ha sobrevivido pérdidas profundas. Una tarde, tomando café, me contó que Esperanza había llorado el día que descubrió las desviaciones de Diego. Se culpaba a sí misma. Decía que había criado un hijo que valoraba el dinero más que el carácter, porque ella misma había pasado su vida persiguiendo dinero. La cláusula en el testamento no era venganza, Lic. Hernández. Era un último intento de una madre para salvar a su hijo, para sacudirlo lo suficientemente fuerte como para despertarlo. ¿Funcionó?, dije, pensando en el Diego de hoy, diferente del hombre arrogante que me empujó en el funeral. Dolió, pero funcionó. Si esta historia tocó algo en ti, si reconociste en Tomás la fuerza silenciosa que muchos de nosotros no sabemos que tenemos, deja tu comentario abajo. Dime desde dónde nos estás viendo. Y más importante, ¿qué lección te llevaste de esta historia? Porque al final, esta no es solo la historia de Tomás. Es la historia de cada hombre al que llamaron solo. Solo un ama de casa, solo un padre, solo un esposo. Y un día descubrió que no hay solo cuando hablas de un hombre que elige no desaparecer más. Dale like a este video si crees que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Suscríbete a los consejos del abuelo para más historias de hombres reales, enfrentando desafíos reales y encontrando fuerzas que no sabían que tenían. Y recuerda, el respeto no se hereda, se gana. Pero la dignidad ya la tienes, solo necesitas recordarla.